¿Alguna vez has sentido que debes ser fuerte, incluso cuando por dentro estás a punto de romperte? Hay mañanas en las que el café sabe más amargo de lo normal, no porque esté mal hecho, sino porque la mente está llena de preocupaciones. Así comenzaba cada día de James. La empresa ya no era lo que solía ser. Los pasillos, antes llenos de energía y risas discretas, ahora estaban cubiertos por un silencio pesado, casi incómodo. Los empleados caminaban rápido, evitando miradas, como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a decir en voz alta. Algo no iba bien. James lo sabía, lo sentía en cada decisión, en cada llamada sin respuesta, en cada contrato que no se firmaba. De pie, frente a la ventana de su oficina, observaba la ciudad moverse sin detenerse. La vida allá afuera continuaba con normalidad. Vendedores ambulantes, madres llevando a sus hijos a la escuela, personas riendo, y sin embargo, su mundo parecía haberse detenido. «Tengo que poder con esto», murmuró en voz baja. Desde pequeño siempre fue el fuerte, el hijo en quien su madre depositaba todas sus expectativas, el que no debía fallar, el que debía demostrar que era capaz incluso sin la ayuda de su hermano mayor. Porque sí, siempre estaba esa sombra, Hung, el hijo que eligió otro camino, el que parecía libre, el que no cargaba con el peso de demostrar nada a nadie, o al menos eso creía James. Y ahora, en medio de la tormenta, una pregunta comenzaba a aparecer en su mente, suave al principio, pero cada vez más insistente. ¿Debería llamarlo? James cerró los ojos por un momento. No, no podía. Si lo hacía, ¿qué significaría eso? ¿Que no era suficiente? ¿Que todo lo que había construido dependía de alguien más? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era uno de sus empleados con un informe en la mano y una expresión que lo decía todo sin necesidad de palabras. Otro problema. James respiró hondo, enderezó la espalda y adoptó esa expresión firme que todos conocían, esa máscara perfecta. «Adelante», dijo con voz tranquila, pero en su interior algo comenzaba a agrietarse. Porque a veces la verdadera batalla no está en salvar una empresa, sino en admitir que no puedes hacerlo solo. Hay decisiones que no se anuncian en voz alta. Simplemente crecen en silencio, como una grieta en una pared que un día parece firme. Esa noche, la oficina de James permanecía iluminada cuando todo el edificio ya estaba vacío. Afuera, la ciudad brillaba con luces cálidas. Pero dentro, el aire era frío, casi inmóvil. El reloj avanzaba lento, marcando no solo el tiempo, sino también la presión que se acumulaba en su pecho. Sobre el escritorio, los informes estaban abiertos como heridas. Números en rojo, contratos cancelados, proveedores que exigían más de lo que la empresa podía dar. Cada hoja parecía susurrar lo mismo. No estás logrando sostenerlo. James pasó la mano por su rostro, cansado. Por un instante, dejó de ser el CEO y volvió a ser ese hijo que solo quería escuchar una vez. «Lo hiciste bien». Recordó la voz de su madre, firme, exigente. «James, tú eres quien debe mantener todo en pie». Y él lo creyó, siempre lo creyó. Pero esa noche, algo era diferente. Su mirada se detuvo en el teléfono. No lo tomó de inmediato. Dudó. Como cuando uno está a punto de cruzar una línea invisible sin saber si podrá volver atrás. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Hung vivía una vida completamente distinta. Más sencilla, más silenciosa, lejos de las reuniones interminables, de las decisiones que pesan como piedras, pero no tan lejos como parecía, porque en el fondo había cosas que nunca se rompan del todo. James apretó los labios. «No lo necesito», susurró, casi como si quisiera convencerse. Pero el silencio no respondió.
Y entonces, como ocurre en la vida cotidiana cuando el orgullo se enfrenta a la realidad, como cuando no queremos pedir ayuda aunque sepamos que la necesitamos, su mano finalmente se movió. Tomó el teléfono. No marcó de inmediato. Su corazón latía más rápido, como si ese pequeño acto fuera más difícil que firmar el contrato más importante de su vida. Porque no se trataba solo de hacer una llamada, se trataba de aceptar algo mucho más profundo. ¿Realmente necesitaba a Hung o solo estaba luchando por demostrar que podía hacerlo sin él? A veces, la vida no cambia con grandes discursos, sino con un simple hola al otro lado del teléfono. James cerró los ojos antes de marcar. 1 segundo, 2, 3, y entonces lo hizo. El sonido de la llamada retumbó en el silencio de la oficina como un eco incómodo. Cada tono parecía alargar el tiempo, como cuando esperas una respuesta que no sabes si deseas o temes. Mientras tanto, Hung estaba en casa. Una casa sencilla, sin lujo, sin ruido, pero llena de algo que había olvidado durante años: calma. Lee Tiao-ka estaba en la cocina, moviéndose despacio, preparando algo caliente para la noche. El vapor subía suavemente, como si abrazara el espacio. Era una escena común, casi insignificante, pero en esa simplicidad había una paz que el dinero nunca le dio. El teléfono vibró. Hung miró la pantalla. El nombre de James. Su expresión no cambió de inmediato, pero sus ojos sí. Había sorpresa y algo más profundo, algo que no se nombra fácilmente. No respondió enseguida, porque hay llamadas que no solo traen palabras, traen historias, recuerdos, heridas que aún no han cerrado. Lee Tiao-ka notó el silencio. ¿No vas a contestar?, preguntó suavemente. Hung no respondió, solo observó el teléfono vibrar una vez más y otra hasta detenerse. Silencio. Pero ese silencio no duró mucho. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Hung suspiró, como cuando uno entiende que no puede seguir evitando lo inevitable. Contestó. ¿Sí? Del otro lado, James no habló de inmediato, y en ese pequeño vacío había más verdad que en cualquier discurso. La empresa está en problemas, dijo finalmente, con una voz más baja de lo habitual. No hubo orgullo, no hubo competencia, solo una verdad desnuda. Hung apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos por un instante. Ese mundo, del que había decidido alejarse, estaba tocando su puerta otra vez. Lee Tiao-ka lo observaba en silencio. No interrumpió, porque en la vida hay momentos en los que el amor no habla, solo acompaña. No te llamo como CEO, continuó James. Te llamo como hermano. Esas palabras cayeron más fuerte que cualquier presión, y en ese instante, Hung entendió algo que había estado evitando. No se trataba solo de regresar a una empresa, se trataba de decidir qué tipo de hombre quería ser. A veces la vida cotidiana nos pone en esa misma encrucijada, entre lo que dejamos atrás para sanar y lo que debemos enfrentar para no arrepentirnos después. Hung abrió los ojos, pero aún no respondió. Hay decisiones que no se toman en la cabeza, se sienten en el pecho, como un peso silencioso que no te deja respirar. Hung permaneció en silencio después de la llamada, el teléfono aún en su mano, pero su mente estaba en otro lugar. Afuera, la noche había caído. Las luces de la casa eran cálidas, suaves, como si quisieran protegerlo del mundo exterior. Pero dentro de él, la calma empezaba a romperse. Lee Tiao-ka se acercó despacio. No preguntó ¿qué pasó? No dijo «tienes que volver». Solo se sentó a su lado. Ese gesto, tan simple, fue más fuerte que cualquier consejo. «Si decides ir», dijo ella en voz baja, «no será porque te obligan, sino porque tú lo eliges». Hung la miró. En sus ojos no había miedo, no había egoísmo, solo una confianza tranquila, la clase de confianza que no ata, sino que libera.
Y en ese instante, algo dentro de él cambió, porque entendió que no estaba eligiendo entre la empresa y la paz, sino entre huir de su pasado o enfrentarlo con la persona que le daba fuerza. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró la oscuridad y por primera vez no la sintió pesada. «No quiero volver a ser quien era», murmuró. Lee Tio-ka sonrió levemente. «Entonces, no vuelvas como ese hombre». Silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. No incómodo, no lleno de dudas, sino lleno de decisión. Hong tomó su chaqueta. No fue un gesto impulsivo. Fue tranquilo, firme, como alguien que finalmente entiende su propio camino. «Voy a ayudar a James», dijo. No como un CEO, no como alguien que necesita demostrar algo, sino como un hermano, y como un hombre que ya no tiene miedo de enfrentar lo que dejó atrás. Lee Tio-ka asintió. No lo detuvo, porque el amor verdadero no retiene, acompaña. Mientras Hong salía, el aire de la noche era frío, pero claro, como esas mañanas después de una tormenta, cuando todo parece empezar de nuevo. A veces, la vida cotidiana también nos pone en ese punto, cuando debemos elegir entre quedarnos en la comodidad o avanzar hacia algo incierto, pero necesario. Y esa noche, Hong no eligió el camino más fácil, eligió el correcto. En la vida, no siempre se trata de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. A veces, se trata de elegir entre lo fácil y lo necesario. Hong nos enseña que huir puede traer paz momentánea, pero solo enfrentar nuestros miedos nos da una paz verdadera y duradera. El amor de Lee Tio-ka también deja una lección profunda. Amar no es controlar ni retener, es confiar, apoyar y dar libertad para que la otra persona crezca. A veces creemos que proteger a alguien es evitarle problemas, pero en realidad la mejor forma de amar es acompañarlo mientras enfrenta sus propios desafíos. Y finalmente, entendemos que la verdadera fuerza no está en el éxito o el poder, sino en tener el valor de asumir responsabilidades, de regresar cuando es necesario y de no olvidar quiénes somos en el camino. Porque al final, no importa cuán lejos vayamos, lo importante es tener el coraje de elegir el camino correcto.